Muchísimas gracias por la invitación, que me pareció precioso el sitio y precioso el camino, la verdad, me estoy encantado. Y muchísimas gracias por invitarme a la oportunidad de pasar este rato juntos. La verdad es que lo que quiero separarme completamente es de una charla magistral, para nada, porque se supone que estamos así como en petit comité para poder comentar cosas y incluso yo creo que la idea es hacer mucho de preguntas al final, ¿no? Incluso me podéis, por favor, si no estáis de acuerdo, me cortáis. Bueno, nosotros hacemos una cosa en Niño Jesús, que es en las consultas, lo que hacemos alrededor de Navidad es en Año Nuevo, como a partir del 24 25 de diciembre ponemos un buzón de deseos de qué es lo que quieres que te traiga el próximo año, ¿no? Y después los abrimos, esos sobres para ayudar un poco a los reyes. Y bueno, pues esto es lo que pone una hermana de un niño que tiene epilepsia, que vemos en consulta. Bueno, pide un unicornio. Bueno, las cosas, lo primero, eso siempre hay que probarlo. Lo primero de todo está claro. Y después, que mi hermano se cure y no tenga crisis y que pueda ir al cole. O sea, lo tenía como muy claro, como algo que a ella como hermana, que debe tener 7, 8 años, te afecta mucho. La epilepsia cuando llega a una... Bueno, que os voy a contar, ¿no? Cuando llega a un hogar, pues llega como una bomba y afecta un poco a todos, especialmente cuando la epilepsia no se controla y crea una disfunción en la familia que afecta a todos al final. Entonces, bueno, tiene que se cure y no tenga crisis. Claro, es importante para ella cómo lo vive, tiene un componente, ahora veremos, de estigma, pero es verdad, ¿es importante que no tenga crisis? Bueno, pues sí, es importante, especialmente la epilepsia en los niños, ¿no? Porque en los niños ya sabemos que el cerebro es súper plástico, especialmente incluso, lo recordábamos a los resis, en el primer año las neuronas todavía no se han colocado donde se tenían que colocar. Vamos a imaginarnos eso, o sea, que imaginaos la plasticidad que tiene, o sea, que es que nacemos con las neuronas todavía no bien colocadas. Entonces, cualquier situación que ocurra en la infancia, especialmente en los primeros años, te puede afectar el desarrollo. Y una de las cosas que puede ocurrir es la epilepsia. Si la epilepsia hace que la actividad epiléptica no sea adecuada, pues tenemos un problema de desarrollo que se puede quedar como una secuela. Así que es importante quitarla. Hay que quitarla, pero también, claro, también con lo que lo quitamos, pues también tiene sus posibles efectos secundarios, con lo que tenemos que tener ahí un balance. Y una cosa que afecta es tener muchas crisis, pero también tener crisis prolongadas, lo que es el estatus, puede crear secuelas. Es decir, de una crisis convulsiva tónico-clónico de más de 10, 15, 30 minutos, pues puede provocar secuelas. Cuando comparamos los estatus en adultos y en niños, bueno, la mortalidad del estatus en adultos es alta. Generalmente, ¿por qué ocurre eso el estatus? ¿No? Pues obviamente por infartos o por tumores. En niños, como la etiología es diferente, como las causas de la epilepsia son diferentes, los estatus no suelen provocar mucha mortalidad. Es raro que provoque la muerte un estatus. Puede ocurrir, pero no es lo que esperarías ni lo que toca. El problema es la morbilidad, las secuelas que te puede provocar una crisis muy prolongada. Así que tenemos que intentar evitar que las crisis se vuelvan muy largas. Y esto, las crisis a veces tiene un poco de autoencendido, porque las crisis empiezan y generalmente se cortan. En el cerebro tenemos nuestros propios mecanismos de autoapagado. Pero llega un momento en que si la crisis dura más de 3, 5 minutos, los mecanismos de autoapagado ya no empiezan a funcionar y el fuego se empieza a extender y es probable que la crisis se prolongue más de 15 minutos. Es decir, una crisis de más de 5 minutos de duración tiene mucho riesgo de que se convierta en estatus. Y eso es lo que no queremos. Entonces, yo os pregunto, una niña de 1930, una niña de 2022 y un niño de ahora, ¿quién creéis que recibiría mejor tratamiento? Esta niña es Agatha Christie, que siempre ponemos a Van Gogh o gente ponemos gente famosa que ha tenido epilepsia, pues siempre ponemos Van Gogh, Julio César, así gente como un poco medio en el mundo místico, raro, ¿no? o agresivo. Y por supuesto tenemos a autores, escritores y artistas
maravillosos que han tenido epilepsia y que, por supuesto, no les ha limitado la vida y que incluso las incorporaron a sus obras como un elemento artístico a contar. ¿Quién? ¿Y entre 2025 y 2022? ¿En Madrid? ¿En la Comunidad de Madrid? ¿Esa de Madrid? ¿Se de Madrid? No. Sí, supongo que se avanza, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Eso es lo que pidió esta chica, pues la hermana, pues eso es así. Bueno, ¿qué diferencia hay entre 1930 y 2022? Bueno, primero el tiempo, es decir, sabemos que, bueno, esto es la definición de estatus, es distinto un estatus de una crisis tónico-clónica generalizada, todo el cuerpo convulsionando inconsciente, de una crisis focal, de una parte del cuerpo, y los estatus de ausencia, de que me quede ido. Cuanto más dure es peor, eso está claro. Y hay dos tiempos. Pasados 5 minutos, la probabilidad de que se prolongue es alta. ¿Y cuándo puede producir secuelas? Que esta es la frase. ¿Cuándo puede? No significa que un niño que haya tenido un estatus de más de media hora, que es a partir de media hora cuando creemos que puede provocar secuelas, ¿se va a producir siempre? No, no siempre. No siempre. Muchas veces no produce secuelas. Eso es del tónico-clónico. Y el focal, creemos que 60 minutos convulsionando. Y el estatus de ausencia, no sabemos a partir de cuándo puede provocar una secuela. Lo que tenemos claro es que esto bien no viene, así que tenemos que intentar que una crisis tónico-clónica dure menos de 5 minutos, una crisis focal menos de 10 y una ausencia menos de 10-15 minutos. Porque ese es el límite en el que a partir de ahí los mecanismos de autoapagado del cuerpo empiezan a funcionar peor. Y las benzodiazepinas que podemos poner funcionan también peor. Entonces, eso lo tenemos claro. De hecho, cuando hay que poner una medicación de rescate, que eso es muy importante, ¿no? Siempre decíamos 5 minutos. 5 minutos es el tiempo que hemos dicho que la crisis no debería continuar, pero desde que nosotros ponemos la benzodiazepina, que puede ser este Soliz, el midazolam bucal, hasta que llega al cerebro, pues tarda un poco. Si es bucal o intravenoso, pues va mucho más rápido, pero tarda un poco todavía. Entonces, ¿cuándo es el consenso que se ha dicho ahora mismo a partir de cuándo poner una benzodiazepina? Pues si es una crisis motora, a partir de 2 minutos. Y si tú ves a tu hijo convulsionando más de 2 minutos, ya ponle la benzodiazepina. Pero muy importante esto, y además yo creo que vosotros sois las familias que tenemos que individualizar, porque esto es lo en general. Pero aquí es muy importante y voy a insistir mucho en el plan individualizado de tratamiento de cada persona. Porque si tú sabes que tu hijo, cada vez que tiene una crisis, va a entrar en estatus, en cuanto tenga una crisis, ponle el midazolam. O sea que esto es para todos. Y después hay que individualizar. Y hay chicos con enfermedades, con epilepsias muy refractarias que hay que individualizar. Entonces, vale, el tiempo y eso lo hemos aprendido en los últimos 30 años, que había que tratar pronto. Y otra cosa que cambió mucho el panorama totalmente es dar a los padres la posibilidad de poner benzodiazepinas. Que eso hace 15 años o hace 20 años se veía como que los únicos que podían poner benzodiazepinas eran los sanitarios. Y se vio que no llegábamos, claro, es que hasta que llegas a un hospital, pues pierdes un montón de tiempo. Entonces dijeron, bueno, ¿y qué pasa si empezamos a dar que sean los padres los que administren la benzodiazepina si la crisis dura bastante? Pues se empezó a ver que era el avance más importante que se había hecho en epilepsia en los últimos 100 años. Dar las benzodiazepinas a los padres. Porque disminuye el desarrollo de estatus, los ingresos, aparte del empoderamiento, que en ese momento no se tenía en cuenta, pero ahora es mucho más, se da muchísima más importancia a la posibilidad de poder controlar la enfermedad, no como algo raro que viene, que tú no sabes ni cómo tratar, sino que, oye, la entiendo y puedo tratarla. Y muy importante, ¿y quién tiene que indicar esto? ¿Tiene que ser el neuropediatra especialista en epilepsia? Pues no. La epilepsia ocurre en 1% de los pacientes. Es algo tan frecuente que cualquier pediatra sabe cómo tratar un estatus. Entonces, cualquier pediatra del centro de salud puede indicar, oye, hay que poner este Soliz o midazolam, una crisis larga. No hace falta ir a un especialista. Todo lo que sea poner trabas a poner medicación, siempre nos ha enseñado la historia que siempre va mal. Esto, cuanto más facilidad demos y hacerlo fácil a que la gente los padres puedan tener acceso a poner una benzodiazepina, mejora.
¿qué tipo de benzodiazepinas hay? Pues nosotros la que más usamos es la bucal, ¿no? Pero, oye, es que mi hijo es muy pequeño y no me manejo bien porque echa mucha sialorrea o creo que se atraganta. Pues hay otras posibilidades, ¿eh? O sea, esta es la que más se usa porque es un poco mejor, más efectiva que las otras, pero las otras también funcionan, ¿eh? La rectal y la nasal. Lo único que la nasal, si la usamos, es con atomizador. El típico atomizador que sea, yo que sé, que para limpiar cuando haces un lavado nasal, pues ese atomizador. De hecho, cuando vieron, porque esto de la benzofobia, esto es una cosa de los médicos. Los médicos generalmente tenemos mucho más miedo a las benzodiazepinas que los familiares. De hecho, cuando se vieron quién ponía mejor las benzodiazepinas, la ponían mucho mejor los familiares. No la tengo aquí, pero era... ¿Quién lo ponía mejor la medicación de rescate? ¿Los familiares o los médicos de urgencias? Y el 85% de los familiares lo ponían bien y los médicos de urgencias solo el 22%. Y porque tienen miedo a que una benzodiazepina le provoca una depresión respiratoria. Y es al revés. Se comparó que si tú no pones una benzodiazepina en un niño con una crisis, cuando llega al hospital, los niños que se le han puesto una o dos benzodiazepinas tienen un estado respiratorio bueno. En cambio, los que no se lo han puesto tienen una depresión respiratoria, porque la crisis te provoca respirar mal. Entonces, siempre esa neurofobia de esa benzofobia de que creemos que por una benzodiazepina va a hacer que respire peor, eso en una crisis no es así, no se ha comprobado. Es mucho peor, es mucho más peligroso no tratar una crisis con una benzodiazepina en casa que tratar. Entonces, bueno, esto es un artículo del Journal of Medicine, que es como lo más. O sea, que es un artículo de 2001, ya lo sabíamos de hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué cosas podemos cambiar? ¿Qué es lo que más influye en tener una crisis larga? La edad, la causa, esto no lo podemos cambiar, pero sí la duración de cuándo ponemos una medicación para cortarlo y ponerla bien. No poner, si son 5 miligramos, no pongo la mitad y dentro de 2 minutos la otra mitad. Y eso es muy de médico, ¿eh? Eso es muy de médico, ¿eh? Voy a poner la mitad y ahora la otra mitad. Y en cambio, sabemos que tenemos que poner todo. No, si hay un fuego y yo tengo un cubo de agua, no he hecho la mitad y dentro de 2 minutos la otra mitad, a ver qué tal. Lo echas todo, ¿no? Bueno, ¿y qué hay diferencia entre estos últimos 3 años? Pues yo creo que el Código Crisis sí que ha supuesto un cambio, ¿no? Que el Código Crisis lleva implantado en Madrid desde noviembre de 2023. Y ha costado, ha sido un poco Jumanji, porque no fue fácil, porque hay cosas que se hacían bien. Y yo creo que en pediatría las cosas se hacían muy bien en muchos hospitales, pero eso no quiere decir que no se puedan mejorar. Entonces, bueno, pues siempre poner de acuerdo a todos los hospitales costó. Y poner de acuerdo tanto neurología de adultos como neurología como neuropediatras. Bueno, pues todos estos pasos lo hicimos, se inicia en noviembre de 2023 y este diciembre va a haber las primeras jornadas para poder, porque claro, una cosa es implantarlo y ahora vamos a ver qué cosas funcionan bien y qué cosas no para mejorarlo. Y en diciembre nos reunimos todos para ver los datos y yo creo que está muy bien. Yo soy uno más de los que están, pero este es el grupo pediátrico ahí. Hay un neuropediatra y un neurólogo, está pareado, pero, o sea que están representados todas las edades, pero están también enfermería, UCI y atención primaria, que tiene que estar un pelín más representada. Entonces, ¿qué es el Código Crisis? El Código Crisis implica que nosotros tenemos que tener protocolizado desde que un niño tiene una crisis hasta que le están siguiendo en atención primaria. Y entonces hay muchos escenarios, ¿no? Si tiene la crisis fuera de casa, en la atención hospitalaria, en urgencias, en el hospital y qué tipo de pruebas complementarias hacemos. Y eso todo está como protocolizado y hay que ponernos de acuerdo todos. Bueno, pues ha costado un poco, pero tenemos un plan. Implica no solo tratar a los estatus, sino que cualquier crisis que creamos que se puede producir, nosotros activamos el Código Crisis, que eso implica que cualquier niño de la Comunidad de Madrid tenga una crisis en Pelayos de la Presa o en el centro de la Plaza Mayor, sea atendido de las mismas maneras. Igual, da igual que tengas un hospital terciario o un hospital secundario al lado. O sea, hemos homogeneizado el tratamiento, el protocolo es el mismo, ya no hay
Ya no puede ser que cada hospital tenga su protocolo de forma de tratar las crisis. Eso primero, que parece una chorrada, pero no es una chorrada. Y además, la idea es que siempre hay alguien que está actualizando por si hay avances para decir, oye, parece que este tratamiento es mejor. Y eso hace que sea a todos los hospitales a la vez. Tenemos que, y además, ya que se hace, ya que nos ha costado ponernos de acuerdo, pues vamos a poder hacer cosas diferentes. También implicamos al SUMA. El SUMA ahora mismo pone tratamientos mucho más rápidos, o por lo menos es la idea. El SUMA ahora mismo incluso lo que se llama la biterapia precoz. No vamos a esperar. Antes la idea era, si viene un niño convulsionando, esperas 3-5 minutos, después pones la benzodiazepina, después de 5 minutos, otra benzodiazepina, y si no, ya le pones otro fármaco. Ahora, si un niño le ves convulsionando en casa, el SAMU lo que tiene que hacer es poner benzodiazepina y una medicación ya, a la vez, del tirón. Y eso cambia mucho. Y ya tenemos que analizar cómo de eficaz ha sido esa intervención. Y muy importante es también hacer un electroencefalograma las primeras 12-24 horas. O sea, la accesibilidad es importante. Esto es especialmente en adultos. En adultos a veces lo que ocurre es que entran en estado turno convulsivo y la idea es una persona mayor que de repente está mucho más desconectado y no sabes por qué. Y a lo mejor está en un estado turno convulsivo. Esto en niños no es tan frecuente, pero en nuestros niños sí que es frecuente. Que a veces tienen una crisis y se quedan con medio oído tiempo y no sabes qué está ocurriendo. Entonces es importante hacer, a veces tener el acceso del electroencefalograma y hay guardias de neurofisiología que se han implantado en Madrid. Entonces, si yo tengo ahora mismo un niño que tiene una crisis que me parece una crisis urgente y estoy en un hospital no terciario, lo que hago es que activo el código y viene una UBI móvil y me lo trasladan a mi hospital de referencia terciario. Y hay 7 en Madrid. Y una vez que se resuelve, si tiene que entrar en UBI, no tenga que entrar en UBI o en planta, después se devuelve a su zona. Porque lo mejor es que el paciente sea tratado que tenga el neuropediatra al lado y que nosotros nos coordinemos. Es decir, no viaja el paciente. Viaja la información, nos coordinamos en red, esa es la idea. Creo que todo esto, bueno, aparte, la posibilidad de hacer un registro y decir, esto, ¿qué hacemos bien, qué hacemos mal? Creo que eso está cambiando, la verdad, bastante, estamos bastante contentos de cómo está saliendo. Hay ahí mismo 3 tesis que justo dijimos en el hospital, el Niño Jesús, sobre esto, y vamos, yo creo que va a funcionar. Y a todos niveles, de atención primaria también. Y hay una cosa muy importante que creo que, fijaos lo que decía la niña al principio, unicornio por supuesto, que mi hermano no tenga crisis y que puede ir al cole. ¿Y por qué no va al cole si tiene crisis esto? Si está muy descontrolado, entiendo que no puedas ir al cole, como si estás con fiebre, pero es que a veces la epilepsia no se quita y tienes que convivir con ella. ¿Y eso implica que no es incompatible con ir al colegio? Pues a veces tenemos esa idea y que la tenga una niña de 7-8 años de su hermano es un poco preocupante porque estamos hablando como una enfermedad que no es visible, porque no se visibiliza. Está súper estigmatizada la epilepsia, muy estigmatizada. Y tiene que ver también con esa bomba que ocurre cuando aparece la epilepsia en casa, tiene que ver con esto, con el estigma. La epilepsia es como una enfermedad más, que puede ser grave, pero también puede ser muy grave una alergia grave a una picadura de avispa o tener un asma grave, en cambio, o una diabetes. Todo son potencialmente graves y nadie se plantea que un diabético no vaya a clase o que alguien alérgico a las abejas no vaya a una excursión al campo. En cambio, con la epilepsia sí. Pero, ¿y esto por qué? Si no es potencialmente más grave. Entonces, esto tiene que ver con la no visibilización, con no hablar de la epilepsia, aunque sea una enfermedad muy frecuente, y eso al final hace que lo que no se conoce, pues se le tiene miedo. Así que, ¿un niño con epilepsia puede ir al colegio? Pues claro. ¿Puede hacer deporte? Pues claro. ¿Puede hacer teatro? Vale. Entonces, dentro del plan hay un plan un plan formativo en colegios, dentro del Código Crisis, y un plan de acción, ¿no? Oye, a los profesores le decimos exactamente cómo hacer las cosas. Bueno,
Yo hay dos cosas importantes que, esto es como para todos, que me parece fundamental, pero creo que hay un paso más avanzado en el código crisis, que es qué pasa en los niños que tienen una epilepsia refractaria, que tienen una encefalopatía epiléptica. Porque hay cosas diferentes. Primero, el electroencefalograma, en los niños en muchos de vuestros chicos, tienen un electroencefalograma que es muy complicado de interpretar. Y a veces, esto es un trazado de un niño que tiene una encefalopatía epiléptica, pero se parece mucho a un estado no convulsivo. Y esto, como no lo ve alguien que sepa, te cuelas, ¿eh? Entonces, es importante que las personas que están haciendo el electroencefalograma y los clínicos, pues, lo conozcan. Entonces, yo creo que quizás el próximo paso es decir, los niños que tengan una encefalopatía epiléptica, pues a lo mejor tienen que tener un tip especial para que ese código se individualice en él, ¿no? Ya meto una cosa de los videoelectroencefalogramas. Creo que el videoelectroencefalograma es importante, una prueba complementaria más, como es una analítica o una resonancia, creo que es fundamental muchas veces. Pero creo que también quiero quitar un poco de ansiedad. A veces el electroencefalograma no se duerme. O sea, me han hecho un electroencefalograma corto, de 20-30 minutos. Entonces, ¿no es válido? Sí, un electroencefalograma de vigilia da información, por supuesto, de la actividad epiléptica que tiene y la actividad de base, y a veces es suficiente y no necesitas más. ¿Qué es lo mejor? Que incluya sueño. Que incluya sueño significa que se duerma, ¿vale? Entonces, cuando te duermes, las primeras fases del sueño aumenta la actividad epiléptica. Entonces, mucha actividad, lo digo porque ¿cuál es el concepto de un eje de sueño? Un eje de sueño significa que si yo a veces no veo la actividad epiléptica despierto, o sea, es que despierto te veo que es normal el electro, pero creo que hay algo de actividad, que eso puede ocurrir en un 40% de los chicos, necesito que duermas. Y si duermes, seguramente esa actividad la vea. Y por eso es importante esta forma de sueño, y además ver si se estructura el sueño. ¿Hace falta que sea una noche entera? No, a no ser que quieras buscar crisis. ¿Y cuándo quieres buscar crisis sí o sí? Cuando tienes que hacer la semiología clara porque les quieres operar. Oye, tengo que operar a mi hijo, pues tengo que saber si viene del lobo temporal frontal. Pues bien, pues claro que tenemos que registrar, y no una noche, o 3 o 5 días, lo que haga falta, pero dentro de un plan de para qué necesito ver crisis, ¿vale? Es importante esto. Es decir, porque a veces, oye, no sabe mi hijo, joder, pues ¿qué hago? ¿Entonces ya no vale esto? Pues sí vale. O sea, ha sido una siesta corta. Bueno, pero si hemos conseguido un no REM completo, pues a lo mejor es suficiente, ¿eh? ¿De acuerdo? Para no crear necesidades. Incluso ahora, pues, el videoeje ambulatorio, que lo hemos empezado a hacer hace 4 meses en el hospital, que es que va a enfermería a casa y pone el montaje de electro y 24 horas en tu habitación y sin cables. Y eso se está empezando a hacer y está funcionando muy bien. Bueno, que hay una cosa más de todo. Hemos dicho, oye, que la crisis se tendría que poner a partir de los 2 minutos, ¿no? Pero es que a veces nuestros chicos no funcionan así, no tienen estatus. Lo que ocurre es que tienen una crisis y después tienen otra de 30 segundos y a los 10 minutos tienen otra de 40 segundos, que ahí cuando cortamos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el plan de tratamiento individualizado, que eso nos lo tenéis que exigir, ¿eh? Es decir, ¿y qué es lo que hay que exigirnos? ¿Cuándo a mi hijo le tengo que poner una benzodiazepina y cuándo tengo que ir a urgencias? En niños con epilepsia poco controlada. En todos los niños es más de 2 minutos entre cualquier crisis ir a urgencias. Vale, pero es que mi hijo tiene epilepsia, entonces no voy a ir al hospital cada vez que tengo una crisis. Entonces, ¿cuándo es? Pues creo que esas dos cosas tenéis que iros en las consultas siempre respondidas, en plan, ¿cuándo tengo que poner una medicación de rescate? ¿Cuándo tengo que acudir a urgencias? Y esto es un ejemplo de una chica que tenemos ingresada, que tiene una encefalopatía por PCH19, que lo que tiene son crisis de miedo que duran 15 minutos, pero que sabemos que cuando empieza va a terminar en estatus. Entonces, en ella necesitamos un plan para ella, un plan escrito solo para ella. Entonces, ¿cuál es? Pues bueno, pues tenemos que decir, si ocurre tal, en este momento tienes que ir al hospital, cuando vaya al hospital que le pongan esta medicación y si no esta, pero este plan individualizado no lo hacemos siempre. A veces lo identificamos como que sí que hace falta, pero si no lo identificamos nosotros, no lo tenéis que pedir. En esto fueron los padres los que nos lo pidieron y era en plan, pues sí que tenemos que darte un plan de tratamiento.
¿vale? Así que yo creo que eso es importante en los chicos que tienen epilepsia no controlada. Y ya está, pues esto es lo que quería contar del Código Crisis, que está montado en Madrid, que dio mucho revuelo a nivel de los médicos, porque era como que a veces la gente se sintió como un poco fiscalizada de cómo lo hacía, y ese no era el plan, sino era más coordinarse, y yo creo que 2 años después está las cosas mucho, mucho mejor. Así que muchas gracias.